Estás sintiendo Alderiques de Asturias Radio. Nel coche, en casa, nel móvil, nel ordenador. Todos son lugares afalladizos para sentir este programa. Alderiques de Asturias, radio y televisión 100% asturiano. E agora vamos falar de algo que lle pernomao e percélebre, que lle de fútbol aquí en Alderiques, porque neste caso lle un tema que interesa a muchísima xente e vamos falar de los dos máximos representantes del fútbol asturiano, neste caso tan na segunda división, que ahora van a decirnos como se llama, porque non sei se lle Liga Smar ou cosas dese tipo, porque vamos falar con unha persona a la que damosles máis fondas gracias, porque nos esto en Alderiques no controlamos mucho, que lle Miguel Fernández, que lle narrador, de seguro que lo conocéis, narrador deportivo de la radio autonómica de la RPA. Miguel, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Samuel? Gracias a vosotros. Miguel, ¿cómo se llama esto en la segunda división agora? Que lle un lío de nomes. Este año llámase Liga Smart Bank, si no estoy engañado, pero vamos, yo en la radio sigo diciendo primera y segunda división, porque, bueno, a mí de momento los bancos no me paguen por hacer ellos publicidad, pero oficialmente la Liga Smart Bank, que es la liga de segunda, donde están este año otra vuelta el Oviedo y el Sport. Sí, y aparte ya te digo que lle una cuestión que mueve muchos perres, derechos televisivos y todas esas cosas, y bueno, lle per importante. Entonces, llamábamos a Miguel Fernández por una cuestión, primero porque nos de fútbol sabemos poco más que lle un balón, lo que se mueve, ¿no? Pero sobre todo porque como te has metido en la actualidad deportiva de Asturias, en este caso la actualidad futbolística, el año pasado lo que sí sabemos es que el Ubiu no entró en playoffs, el Sporting no, después rematando la temporada aflojó un poquitín y quedó un poco per baixo, pero lo que queríamos, Miguel, esta temporada que entamaba el fin de semana del 17-18 de agosto, entama el fútbol Perceu, vamos a entamar falando del que quedó, de que en este caso quedó por enriba, que foi el Real Ubiu. ¿Qué nos contes del Real Ubiu, de este Real Ubiu 19, temporada 2019-2020? Bueno, pues mira, quizás y el proyecto que menos ilusión está generando na afición, bueno, yo sé que agarrarlo por pinzas, ¿no? Porque muchas veces hacemos solo referencia a lo que llevamos en redes sociales, sino a la masa social que tiene el club, que va a andar otro año más cerca de los 20.000 abonados, a la espera de cifras concretas. Bueno, parece que hay algo de desilusión, porque bueno, va a ser un nuevo proyecto en segunda división, donde el equipo ya está consolidado, pero bueno, como bien decías, lleva 4 temporadas quedando a piques de meterse en ese playoff de ascenso, ¿no? Que no fue capaz a meterse hasta ahora. Y es verdad que, bueno, podéis mirarte el otro yo, que tampoco el equipo pasó ningún apuro, desde que subió de segunda B, de esos muchos años que el equipo tuvo entre tercera y segunda B, con muchos problemas económicos, que ahora ya están felizmente igualados para el equipo de la capital, pero bueno, no acaba de enganchar demasiado a la masa social, probablemente por esas decepciones, ¿no? Porque es verdad que, mira, el equipo tuvo jugando hasta la última jornada el año pasado la posibilidad de meterse en ese playoff, que como bien comentabas, suben 2 equipos directos, los 2 primeros, y después del tercero al sexto suben unas eliminatorias que sube nada más un equipo, y bueno, pues aunque siga la base de esa plantilla, aunque se hubieran hasta 7 chavales del filial, pues bueno, no acaba de enganchar demasiado. De todas formas, esta hay una competición larguísima. Date cuenta que son 42 jornadas de liga, y si te toca jugar el playoff, puedes jugar hasta 4 partidos más, y el tiempo dirá. Yo creo que no se reforzó mal el equipo, que con el tope salarial que tiene el Oviedo, que además en la primera jornada no pudo escribir a algunos jugadores por unas cuestiones legales que después ya se superaron, y bueno, pues no hubo más novedad al respectivo, y todos pudieron ser inscritos. Bueno, hay que desear que pasen el mano, sobre todo por la igualdad que hay en la categoría. Date cuenta que el Oviedo, a expensas de que se fallan los datos oficiales del tope salarial, porque la Liga, en base a los ingresos, a los avales, a los patrocinios que se presenten, ponga un techo de gasto de cada equipo. El Oviedo será el 7º, el 8º una temporada más, pero hay una igualdad terrible, ¿no? Sacantes a los 3 equipos que va siendo de primera división, que tienen un refuerzo económico de la Liga, el resto están muy igualados. Entonces, bueno, veremos cómo pasa el jornadas, esto es larguísimo, pero yo es verdad que en el entorno quizás no se respira la ilusión de otras temporadas.
sigue Sergio Gea, ¿Sí? y un entrenador argentino que fue el que subió al Oviedo a segunda división, va unos años en aquella famosa eliminatoria contra el Cádiz, entamó la primera temporada del Oviedo en segunda división, después del ascenso, y marchó alrededor del mes de marzo, dimitió, después, de unos problemas que hubo con el vestuario, volvió al final de la temporada pasada, cuando el club destituyó a Juan Antonio Anquela, afrontó los últimos, estoy hablando de memoria, 7 partidos, no consiguió el objetivo de meterlo en el playoff, aunque quedó bien cerca, y renovó esta temporada, y en principio está confirmado hasta el 30 de xuno, y un hombre muy tranquilo, poco mediático, cae bien entre la afición, y veremos si quien, igual que devolvió al equipo al fútbol profesional, a ver si al final de temporada puede devolverlo a la primera división. ¿Él llegó a ser el jugador del Oviedo o no? No. Él hizo él es argentino, él tuvo una trayectoria de futbolista más bien poco reconocida, y después como entrenador, ya te digo, entrenó al Oviedo en el año que lo subió, porque él es un hombre de mucha confianza del grupo Carso, y el grupo mexicano que tiene la mayoría de las acciones del Real Oviedo, tuvo una cantera del Real Madrid entrenando al filial, al Castilla, y tuvo mucho tiempo trabajando en México, ya te digo, para el grupo Carso, que es ahora mismo el máximo accionista del club. Claro, eso quería entrugarte, porque voy a hacerlo también del Sporting. Digamos que los dueños del Oviedo son ese grupo que decías mexicano, y lo que es lo más interesante, porque la siente puede hacer alcordanza de los problemas, por eso pasó a tercera división y toda la historia. El Oviedo, digamos, económicamente, con la masa social, y supongo que la Liga pondría ese límite salarial por el tema de que no pase como pasó con otros equipos como el Recreativo de Huelva y todas esas historias. ¿Qué decir? El Oviedo económicamente está saneado, aparte con una montonera de socios, que debe ser de los que más en segunda, ¿no? Sí, yo creo que a expensas de que se cierren los números de socios, yo creo que el Zaragoza va a ser el equipo con más socios, después vendrá el Sporting, que va a raspear los 24.000, y el Oviedo va a estar al torno de los 20.000. Ahí sí que puede haber algún club más, porque date cuenta que hay muchos históricos de primera división que ahora están en segunda. El equipo va a tener delta cero a 30 de xuno. El Oviedo llegó a deber muchos millones de euros, bajó en el verano del 2003, bajaba deportivamente a segunda B, un mes después bajaba a tercera por las denuncias de los futbolistas que no cobraron los salarios. El equipo tuvo piques de desaparecer de 10 veces, fundamentalmente salvó la afición en el 2003, que se enfrentó a aquel proyecto bien ilusionante de Gabino de Lorenzo de hacer un club paralelo, lo que llamaron el Oviedo ACF, pero es verdad que después hubo otra crisis económica importante después de la gestión lamentable de Alberto González, y la afición de mano salvó al equipo poniendo 2 millones de euros en acciones, pero después el grupo Carso, y es verdad que metió de mano otros 2 millones de euros que dieron viabilidad al club, pero desde que entraron, habrá 4 o 5 años, estoy hablándote de memoria, a gestionar el club, tuvieron que hacerse cargo de muchos deudas pendientes, y ahora sí, el Oviedo y un club con deuda cero el próximo 30 de xuno, y la intención en este caso del grupo Carso, al contrario que otros grupos inversores que hay en el fútbol español, y que el club sea autosuficiente. Carso puso el fichu de nosotros vamos a hacernos cargo de todo lo que se debe, y en cuanto ese deudas estén a cero, que sea el club autosuficiente para seguir caminando. Claro, porque aparte, falamos agora del Sporting, porque aparte falabes de la propia segunda división, Miguel, y que é hiper complicado subir, vamos, el Sporting tuvo, falo de memoria, creo que 11 años en segunda hasta que subió a primera, y es muy complicado porque siempre vas en equipos de primera, claro que justamente son equipos bien reforzados, equipos de ciudades muy significativas en el fútbol español, entonces claro, todos los años hay 10 favoritos para subir a primera división, claro, ese es el problema, y tampoco pues lo que tú decías con el tema del límite salarial, los avales, porque no quieren dende las federaciones que suceda lo mismo que ha sucedido con Lubieo y con Recreativo y con estos equipos, claro, y es complicado porque no puedes fichar a Messi, por entendernos, que tienes que fichar a jugadores de lo que es inmundo de la segunda o de la segunda división, y es complicado por lo que te digo, porque todos los años hay 10 que tienen potencial para subir. Sí, date cuenta que la temporada pasada, que por ejemplo no esta, la anterior,
bajó Las Palmas tuvo 20 millones para fichar de presupuesto, el Oviedo tenía 8, el Sporting tenía 10 o 12 y no consiguió subir ni haciendo esa inversión, porque al final lleguen a segunda división, date cuenta, equipos como Tenerife, Zaragoza, Las Palmas, Málaga, Deportivo, o sea, son todos equipos que nos suenen de jugar en primera división los últimos años. Son 22 equipos en la categoría, partirán 12, 14, 16 con el objetivo del ascenso y nada más pueden subir 3, ¿no? Entonces y es muy complicado y una liga larguísima y sobre todo y muy igualada. A cualquiera que no esté asintiendo ahora en Alderique y no sea muy futbolero, que agarre el resultado de cualquier jornada en segunda división, que son todos resultados muy ajustadinos y con equipos de abajo ganando a los de arriba, sacando empates en campos complicados, y es muy difícil, va a ser muy difícil para el Oviedo, va a ser muy difícil para el Sporting y como siempre va a haber que esperar hasta el final a ver si se puede celebrar el ascenso de un o de los dos equipos asturianos. Y vamos para el Río Piles, ¿qué se mueve? ¿Qué se movió Branu en el club sisonés? ¿Qué expectativas tienen? Lo mismo que con el Oviedo. Pues mira, si te decía que en la afición del Oviedo hay escepticismo, no hay demasiada ilusión como otros años, en el Sporting da fechamente al revés. Se hicieron un proyecto al contrario que los últimos años, pues fichando muy pronto, configurando la plantilla prácticamente en el empiezo de los entrenamientos, aunque hubo alguna llegada al final. Volvió al Sporting gente muy querida y de la casa, casos como el de Javi Fuego, que hizo una trayectoria espectacular en clubes como el Valencia, como el Español, por poner de algunos ejemplos, vuelve a Sisión a jugar las últimas temporadas, jugador que tenía caché para estar en primera división y que va a liderar al Sporting. Vuelve Manu García, que es un jugador muy mozo, pero que salió del Sporting con destino al Manchester City, y porque el Sporting pagó casi 5 millones de euros para tenerlo en propiedad. Vuelve Borja López, que es un central de mucha proyección, que también salió del Sporting, jugó en el Mónaco, jugó en el final del Barça, estaba ahora en el Hajduk Split. Recuperaron un poco el ADN de Mareo. Ficharon muy bien en otras posiciones. Yo creo una plantilla muy, muy compensada, aspirante a todo, pero estamos no mismo que cualquier equipo de la categoría. Yo creo que el Sporting a día de hoy, hay que desear pasar las jornadas, quizás tiene un pelín más de nivel que el Oviedo, pero como el Sporting va a haber otros 4, 5, 6 equipos que van a pelear por el ascenso directo. Pero el ambiente que se palpa en Sisión y en esta parte de Asturias que es Roxiblanca, que siempre hablamos que si están al 50%, al 60-40, esa parte de Asturias que es del Sporting, yo creo que está muy enfotada en el proyecto de este año. Y aparte porque sigue el entrenador home que salió de la cantera, ¿no? Alberto, parece que se llama, ¿no? Sí, José Alberto López, que él Uviedín, pero sí, es verdad que intentó incluso jugó en las categorías inferiores del Oviedo. El deseo de jugar al fútbol muy mozo por una lesión y lleva muchos años entrenando en Mareo y es muy buen entrenador y era el entrenador del Sporting B. El año pasado, cuando el Sporting decide cambiar de entrenador a mitad de temporada por un clamor popular, más que por el clamor de la afición que por el enfoque de los dirigentes o el director deportivo, sube José Alberto a entrenar el primer equipo. Tuvo partes buenas de la temporada, pero yo es verdad que no midió en el tramo final para meterse en el playoff y hay mucho enfoque sobre él. Ya sabes que, tanto el Oviedo como el Sporting, este discurso vale por los dos, son dos aficiones que tienen mucha querencia por la cantera. En el Oviedo, falábate que subieron 7 chavales del filial, el Sporting recuperó a sportinguistas que estaban fuera del club y además tienen un técnico de la casa que lleva años en Mareo y eso produce un síntoma de identificación que se está perdiendo en el fútbol porque cualquiera que vea los mercados en verano muévense muchos futbolistas, hay mucha gente de fuera en los equipos. El Sporting, ahora que estamos hablando de él, está recuperando un poco ese ADN de tener gente de la casa y también en el banco como entrenador, sí. Y en cuanto al tema de que te comentaba del Oviedo, de Perres, ¿quiénes son los dueños? ¿Cómo está económicamente el Sporting? Bueno, pues el Sporting en este caso viese beneficiado de llevar muchos años en la élite, en el fútbol profesional, los pasos por primera división. Y es verdad que el Sporting también sufrió épocas muy duras, pero al no descolgarse nunca del fútbol profesional, al no tener la desgracia nunca de bajar a segunda B o a tercera división, supo campear concurso de acreedores que tuvo situaciones límites. El año que el Sporting sube a primera con Abelardo en el banco, aquel Sporting que se llamó de los Guajes, porque tenía por unos multes de la liga, no podía fichar y tuvo que tirar de la cantera, aquel año, aquel ascenso, podemos decir que económicamente salvó al Sporting. Que
está también técnicamente prácticamente en la del de acero. Los propietarios siguen siendo la familia Fernández, que lleva muchísimos años controlando el club. De todas formas, hay un movimiento, no sé si mayoritario o minoritario en el sportingismo, que está pidiendo constantemente que la familia Fernández, bueno, pues que ya se aparte, que venda las acciones. Incluso hay una propuesta de una asociación llamada Tu Fe Nunca Decaiga para democratizar el club, y es decir, para que haya la obligación, siga habiendo la obligación de en el fútbol profesional ser una sociedad anónima deportiva, pero que se pueda democratizar. Pero insisto, sigue el club en las manos de la familia Fernández, que es la propietaria del club en las últimas épocas, en las últimas décadas. Lo que pasa que transferió del padre de José Fernández al socio, a Javier Fernández, que es el presidente de unas temporadas del Sport. Y ya para ir rematando, Miguel, y dándoteles más fondes gracias, como digo, estamos hablando con Miguel Fernández, narrador deportivo na Radio Autonómica, na RPA, hablando de las expectativas, los fichajes de los dos máximos representantes asturianos, en este caso, desgraciadamente, en la segunda división, no pudo subir ninguno de los dos. Voy a agarrarte un punto para rematar, que y el tema, decías, además prestóme por la vida, que y el tema de cómo les dos aficiones, tanto la ubieína como la sportinguista, son aficiones que dan y mucho valir al tema de los guajes, ¿no? Ya va los yogurines en el Sporting y todo eso, pero en el Ubieo, bueno, yo faigo alcordanza, pues de eso, Viti, toda esta siente del Ubieo, que decirte, siempre evo eso. Por el tema justamente económico, aunque sea caro y toda la historia, pero lo que son les canteres hay que trabajarles, y el Sporting Ubieo failo, ¿no? Sí, failo, y cada vez más. Y yo creo que lo que te decía, aunque el fútbol está desnaturalizándose, aunque el fútbol, con esto que falábamos de los patrocinios, de los normas de la liga, la internalización, todos los partidos los viernes y los lunes, los horarios raros, yo creo que el fútbol sigue teniendo ese sabor importante a cantera en Ubieu y en Sisión y Nubieu. Ya te digo, por suerte, el Ubieu, con aquel descenso, aquella cantera que fue esquilmada, el club subsistía como podía, y tampoco se podía trabajar tanto la cantera. Mira, este año suben 7 futbolistas del Vetusta, del equipo de segunda B, al de segunda división. El Oviedo este año va a tener también un filial en tercera, que hay un club convenido como y el Praviano. Eso es muy importante. El Oviedo hacía años que no tenía tantos asturianos na plantilla. Y en el Sporting lo mismo. El Sporting B lleva unos años asentado en segunda B, llegó a jugar una fase de ascenso a segunda división, que, bueno, ni subió ni podía subir porque el Sporting estaba en segunda y no pueden coincidir los equipos en la misma categoría, pero lo mismo, están subiendo en las últimas temporadas chavales del filial, hay titulares indiscutibles como Nacho Méndez, que lleve Yuanco del mi pueblo, la vuelta de Javi Fuego, de Manu García, de Borja López. Bueno, yo creo que a la gente que va al Molinón y al Tartiere, y al Molinón, me gusta que haya gente de casa, que hay que darles paciencia y tranquilidad, porque parece que muchas veces exigimos más a los de casa que a los de fuera, que vienen con más, quizás con más renome, o la prensa y damos ellos más renome, pero yo creo que ese espíritu sigue bien vivo. Y mira, por ejemplo, al Oviedo, para hacer varios fichajes este año, vino muy bien subir gente de la cantera, que tienen un sueldo más bajo que traerlos de fuera, y una inversión a futuro, porque si algún de ellos da el pelotazo a sientes en la categoría, en un futuro puede suponer un traspaso a un club grande y ingresar perres que siempre vienen muy bien a estos equipos. Claro, y hay que hacer alcordanza pues del propio Luis Enrique Abelardo, que les perres que dieron, eso fue exagerado en aquel tiempo cuando el Sporting estaba en primera, les perres que dio al club, pues bueno, mucha gente, ¿no? Que dio esos perres y sobre todo, acuérdame del Ubieo también, de Viti y toda esta gente y tal, que yo pienso, paezme que eso, que la gente el fútbol llega algo, por eso te llamábamos, porque llega algo importante. La gente va todos los fines de semana, bueno, cada 2 semanas que toca al Tartiero, al Molinón, y eso, y el ver que hay un guaje de casa, meca, si vilo pela caiuría, o vilo pela caí corrida, o llega aquí de casa, eso es per importante, que si, oye, con todos los respetos a que venga uno que lleve bosnio o lo que sea, pero quiero decirte que es per importante, paezme a mí, ¿no? Y eso fai una marca de club, y eso también potencia el fútbol asturiano, porque los guajes asturianos van a decir, oye, yo quiero jugar en el Ubieo, en el Sporting, ¿no? Y mira, yo pongo además un ejemplo de casa, que te decía, yo soy de Yuanco, y en Yuanco el Marino tiene mucha tradición, solo con entre comillas, la tontería, que en Yuanco, por unos motivos de ámbito familiar, Luis Morán, que fue jugador del Sporting, y Yuanquín decidió jugar estos últimos años en el Marino, con 2 chavales más del pueblo, eso hizo que en Yuanco mucha gente mozo
volviera al campo, porque podían identificarse con alguien cercano, ¿no? Pues a mayor escala en el Sporting y el Oviedo, yo creo que es mucho más fácil identificarse con el equipo consciente de la casa o con una base de xente de la casa que consciente de fuera, que como antiguamente yo creo que tenían que venir a reforzar los puestos que inunda la cantera. Yo creo que en ello están los dos clubes y que a futuro hay una manera de semar oviedismo, de semar sportinguismo y de volver a relacionar al equipo con la ciudad y con la comunidad autónoma. Pues eso, agradecemos en forma, Miguel, que tuvieras con nos, y vamos a rematar con una entruga, una cuestión que nos presta. Fainos hay una apuesta y rematando la temporada pegamos un toque a ver si acertaste. ¿Qué crees que va a pasar con los dos equipos? Yo creo que el Sporting va a ser aspirante al ascenso directo, que puede quedar entre las dos plazas que dan lugar a subir a primera división directamente sin jugar el playoff, y yo creo que el Oviedo y aspirante al playoff. Yo creo que Pere van a andar y mira, firmábamos ahora mismo que uno suba directo y otro en el playoff. Más o menos dame a mí que va a entrar Pere. No, aparte que guapo el derbi. Por cierto, es que decíaseme que el derbi asturiano, estuve viendo el calendario y es muy yoñe, ¿no? Que muchos jornadas, ¿no? Para que sea el derbi, ¿no? Estoy hablando de memoria, creo que el primero y en octubre, en el Tartiere y la vuelta en el Molinón. Está fecho a costa fecha porque ahora los calendarios vienen condicionados, no se sorteen a huevo, como se suele decir, y aprovechen como el año pasado que hay parón ese fin de semana en primera división para que se juegue el derbi asturiano, para que sea el foco en todo el estado español de esos dos partidos. Coincide, hay dos parones por las selecciones internacionales, no llegan en primera, y ese fin de semana el Oviedo Sporting y el Sporting Oviedo va a ser el partido referente en todo el estado español. Hay que esperar un poquín más, el año pasado fue muy pronto, el primero fue en septiembre, estoy hablando de memoria, pero bueno, así llega la gente con más ganas de fútbol y de derbi. Sí, aparte eso que lle hiper importante eso del derbi, que de solo ya van profesionalizándose estos lligues y faen como esto de los americanos en la liga de baloncesto, ¿no? Que el calendario en Navidades pues ponen al campeón con el otro para que veas al Gasol y al otro y al de la moto, pues esto es lo mismo, ¿no? Que está claro que ellos busquen y un gran negocio y ellos busquen un poco eso, el parón de la liga. Pues más nada, como decimos, comentamos vos a que sintáis a este home, a Miguel Fernández, que nos presta, más tienes un xeito narrativo que nos presta por la vida, que sintáis na Radio Autonómica de Asturias, na RPA, a Miguel Fernández, y queríamos que nos echara un gabitu, nos siente la Alderiques de Asturias, que de fútbol sabemos poco, y agradecemos en forma que nos contares un poquitín esas expectativas del Real Oviedo y del Sporting de Xixón. Miguel, pues más nada, mucho ánimo, porque hay una temporada que tienes por delante, hay muchos viajes, muchas narraciones, y que nos presta por la vida sentite, y gracias de verdad por hacer este análisis para Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros, hasta cuando queráis, y enhorabuena, que solo escuchamos todos los programas que andáis colgando. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.